hoy vamos a ver un tema que se relaciona con una de las clases anteriores que vimos. Esta clase la titulamos La veracidad del Nuevo Testamento. Si ustedes se acuerdan, 2 clases atrás vimos la confiabilidad del Nuevo Testamento. Son 2 cosas diferentes. Para que no se me confundan, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en comparación a lo que hicimos la clase anterior. La clase anterior lo que hicimos fue aprender cómo es que nos llega el texto del Nuevo Testamento. Es decir, cuando yo tomo una Biblia, ¿cómo sé que lo que escribió Pablo, lo que escribió Lucas, lo que escribió Mateo, es lo mismo que me llega hoy a mis manos? ¿Cómo sé que el texto no se corrompió, como dicen algunos escépticos hoy el día, como dice el Código Da Vinci, que se tradujo y fue traducción, como cuando jugamos ¿se acuerdan? Al teléfono descompuesto, que se pasaba un mensajito y para cuando llegaba acá ya era totalmente diferente. Así mucha gente piensa que sucedió con el Nuevo Testamento. Bueno, la vez pasada ya demostramos que el texto nos llega fielmente, que el Nuevo Testamento es uno de los textos más, si no el texto antiguo más fiel que tenemos, porque tenemos, ¿cuántas copias del griego más o menos? 2000. ¿Cuántas dijimos? Casi 6000, nada más del griego. Si agregamos el copto, el siriaco y todas las otras traducciones antiguas, tenemos más de 10,000 de esas. Y tenemos más de 1,000,000 de citas de los primeros padres de la iglesia, que si no tuviéramos nada de eso podríamos reconstruir el Nuevo Testamento casi por completo, usando nada más citas de los escritores de los primeros 3 siglos de la iglesia. Entonces, ya vimos que el texto nos llega claro, pero la pregunta hoy va a ser, como pasó hace tiempo un episodio de Los Simpson, y esto es lo que ven muchos niños en la televisión. ¿Cómo sabemos que los que escribieron la Biblia no inventaron todo eso? Porque una cosa es que el texto nos llegue fiel, pero otra cosa es cómo sabemos que lo que escribieron es cierto. Porque yo puedo escribir una novela hoy y a lo mejor les llega a 4 o 5 generaciones más adelante, pero sigue siendo una novela. No quiere decir que lo que yo escribí es verdad, que se apega a la realidad. Por cierto, esto nos lleva a la pregunta de ¿qué es la... Esto está funcionando. Vamos. Bueno, hagámoslo con esto. ¿Qué es la verdad? Hay muchas teorías acerca de lo que es la verdad. Si ustedes están conectados un poco con la cultura de hoy y de los jóvenes, la gente y el posmodernismo te va a decir, la verdad es lo que yo quiera que sea verdad. Yo invento mi propia verdad, yo invento mi propia realidad. Mis sentimientos dictan lo que es verdad. Pero aquí lo que vamos a hacer es tomar una teoría, lo que llamamos una teoría de correspondencia de la realidad. Les voy a usar la palabra dominguera de hoy, es epistemología. ¿Qué es epistemología? Bueno, esto es una rama de la filosofía que se dedica a estudiar cómo sabemos lo que algo es verdad o lo que algo es falso. ¿Cómo sabemos que algo es verdad o es falso? Y bueno, aquí me gustan estas definiciones del diccionario. Hay un diccionario en línea que se llama Diccionario Reverso y el diccionario de la Real Academia. El diccionario Reverso dice que la verdad es la adecuación entre una proposición y el estado de las cosas al que se refiere. El de la Real Academia dice es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. En pocas palabras, es esto. En epistemología, que es la rama de la lógica que investiga cómo obtenemos conocimiento, la teoría de correspondencia de la verdad estipula que la verdad o falsedad de una afirmación está determinada por la forma en que se relaciona con el mundo real y si describe con precisión, es decir, si corresponde con tal mundo. Permítame cerrar aquí. ¿Se entiende esto o no?
Déjenme explicarlo. Si yo digo que está lloviendo afuera, ¿estoy diciendo algo verdadero o falso? Está lloviendo ahorita aquí en Houston. ¿Por qué es falso? Porque no corresponde, esa es la teoría de correspondencia, no corresponde con la realidad. ¿Por qué? Porque el que mi afirmación sea verdadera o falsa no depende de mí o de mis sentimientos, depende de que si tengo yo una precipitación pluvial afuera o si está lloviendo. ¿Se entiende eso? Si yo digo mi hija está aquí en este salón, ¿eso de qué depende? ¿De mis sentimientos, de lo que yo crea o de la realidad? Bueno, ella está ahí, la pueden ver, está tomando su chocolatito caliente muy a gusto. Entonces esta es la teoría de correspondencia. Si yo tengo algo en el mundo real que corresponde con lo que yo estoy diciendo, entonces tienes un estatuto que es verdadero. Eso es lo que vamos a usar hoy para hablar acerca de la verdad, es decir, cómo sabemos que lo que escribieron en el Nuevo Testamento tiene una correspondencia con la realidad. Y esta es la cuestión. La Biblia contiene historia al igual que otros libros. Ahora, ¿cómo sabemos que un autor de algo que escribió, algo histórico, no miente? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo un historiador ve imagínense que alguien escribió un cuentito de... ¿Cuáles son cuentitos famosos? Pinocho. Y alguien dentro de 2000 años lee el cuento de Pinocho. ¿Cómo sabe si eso sucedió o no? ¿Se lo tragó una ballena o no? ¿Cobró vida un niño de madera o no? Bueno, y aquí es donde entran los métodos de la historia. Lo que hace un historiador para saber si algo es verdad o no es utilizar varios métodos. Y hoy vamos a ver algunos. La historia es una metodología. Entonces, cuando uno aplica estos métodos a un escrito, y puede ser cualquier escrito de la antigüedad, puede darse cuenta si lo que escribió esta persona es verdad o no. Mucho de esto, por cierto, traslapa cuando uno se mete a ver lo que hacen los fiscales y los abogados y los detectives en los casos de homicidio. ¿Cómo sé que lo que me está diciendo un testigo es verdadero o falso? Bueno, muchos de esos métodos se aplican acá también. Y uno puede tomar la Biblia, puede tomar el Nuevo Testamento y someterlo a esto. Vamos a ver algunos. Testimonio temprano, empecemos con eso. Testimonio temprano. Nosotros cuando hablamos del Nuevo Testamento tenemos aquí una línea de tiempo que va desde el año 30 más o menos, que fue cuando fue la crucifixión, hasta el año 70, que fue la destrucción del templo en Jerusalén. Esta fue la época en que se escribió la gran mayoría de los escritos del Nuevo Testamento, tal vez con excepción de los escritos de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, el Apocalipsis también, tal vez alguna de los evangelios. Yo creo que el evangelio de Juan, muchos dicen que se escribió en el 95, 96, por ahí. Yo pienso que es anterior, pero dejémoslo así. Cuando tenemos testimonio, es muy importante cuándo nos llega ese testimonio. Es decir, si yo soy testigo de un accidente aquí en la calle de Stubner Airline, va a ser muy importante que yo tenga todo ese material fresco en mi mente. Y no es lo mismo que me pregunten qué desayuné ahorita en la mañana que en una semana me pregunten qué desayuné, que no me acuerdo. ¿Sí? Pero si yo presencié un accidente, o incluso si fui parte yo de un accidente, va a ser más fácil que me acuerde. Es un momento de shock. Entonces, cuando sucede algo así, usted tiene que dar su testimonio a la policía, tiene que rendir cuentas y hacer un escrito donde recuente lo que sucedió. Y mientras más temprano se escriba eso, más fidelidad va a tener, porque se acerca más a los hechos. Lo mismo pasa con el
Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a Pablo por ahí, que muere por ahí del 65 al 67 más o menos. Y Santiago, ¿quién fue Santiago? Hermano de Jesús, que después se convierte en líder de la iglesia en Jerusalén. Por ahí muere también por esa época. Fíjense ahora, tenemos el libro de Hechos por ahí que se termina por el año 60. Primera de Corintios, que la escribió Pablo por el año 55 más o menos. Y de ahí tenemos un escrito muy importante que se llama Primera de Corintios 15, del 3 al 7. ¿Alguien me puede ayudar a leer ese pasaje? Es uno de los pasajes históricos más importantes que tenemos en el Nuevo Testamento. Si alguien me puede ayudar a leerlo rapidísimo. Del 3 yo diría al 8 más o menos. 1 Corintios 15 del 3 al 8. Quien lo tenga por ahí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Excelente, gracias. ¿Qué quiere decir? Este pasaje, incluso historiadores ateos reconocen que es un credo, es decir, cuando los primeros cristianos, que la mayoría eran analfabetas, empezaron a aprender las doctrinas básicas del cristianismo, hicieron lo que se llaman credos. Un credo es una enseñanza resumida a forma de poema. Si ustedes leyeran esto en el griego, tiene un ritmo, una cadencia como casi musical. Y los historiadores, incluso seculares, reconocen que este escrito se remonta a unos cuantos años, tal vez hasta meses después de la crucifixión. Es una de las creencias más antiguas en el cristianismo primitivo, que Cristo... Lo que hace Pablo en 1 Corintios 15, es decir, más o menos parafraseando, en el versículo 1 y 2 dice: si ustedes creen, esto es lo más importante, si ustedes lo creen, son salvos; si no lo creen, no son salvos. Y después explica qué es lo que hay que creer: que Cristo murió según las Escrituras, que resucitó y que fue visto por testigos, incluyendo ahí dice, esta traducción dice Jacobo y Santiago son la misma persona, el hermano de Jesús. Simplemente lo traducen de diferente forma. Aquí tenemos entonces un testimonio muy, muy temprano de que Jesús murió y resucitó. Ahora, tenemos escritos también de Lucas. Lucas escribió Hechos. Bueno, uno tiene que estar vivo para poder escribir algo. Si Hechos más o menos termina por el año 60, y hablamos de esto en la serie que vimos de Pablo, hablamos más de las fechas, no vamos a meter mucho en eso. Y la gran mayoría de los estudiosos también reconocen que Marcos es el primer evangelio y es anterior a Lucas. Así que aquí estamos hablando de que Marcos debe remontarse por ahí del año 50 o antes. Yo pienso que es anterior al año 50. Y Pablo también escribe Gálatas. Gálatas es la primera carta que escribe Pablo, posiblemente la más antigua, una de las más antiguas también. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, quiere decir que aquí estamos hablando de una época donde los testigos presenciales, los que vieron, que caminaron con Jesús o que escucharon directamente de los apóstoles lo que sucedió con la vida de Jesús, estaban aún vivos.
Precisamente el credo de 1 Corintios dice, hey, y hay como 500 hermanos, de los cuales muchos aún están vivos. Eso es una marca de autenticidad, porque está diciendo, hey, quieren saber la historia aparte de mí, si no me creen, vayan y pregunten, porque esto no se hizo a escondidas. Entonces, estos escritos del Nuevo Testamento son de documentos tempranos, es decir, el accidente sucedió aquí en la calle y 5 minutos después ya teníamos escrito lo que sucedió de los testigos, ¿ok? Eso es lo equivalente a lo que tenemos acá. Para que se den una idea, ¿ustedes saben quién fue Alejandro Magno? El gran conquistador macedonio, griego, que llegó a conquistar la gran mayoría del mundo, todo el mundo conocido. Bueno, las primeras biografías de Alejandro Magno, que son 2, nos llegan, ¿saben cuándo? 400 años después de que muere. 400 años después. Y ningún historiador dice, uy, este documento nos llegó 400 años después, desechémoslo porque es demasiado tardío. Ninguno lo hace. Pero cuando con estos amigos escépticos hablamos, nos dicen, oh no, esos se escribieron 50 años después, son demasiado tardíos. Si usaran el mismo criterio que utilizan con los escritos antiguos que con la Biblia, tendrían que desechar todos los documentos de la antigüedad. Algo ridículo que nadie hace, pero como es la Biblia, no les gusta. Esto es súper importante. William Albright, un gran arqueólogo y un gran erudito, escribió esto. Él dice, en mi opinión, todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por un judío bautizado entre los 40 y 80 del siglo I, muy probablemente entre el 50 y el 75 después de Cristo, la mayoría de los libros. Entonces aquí tenemos en estos escritos del Nuevo Testamento testimonio muy temprano. El accidente sucede y luego tenemos escritos acerca de esto. ¿Sí, Carlos? No fue un judío, fueron varios judíos. Sí, bueno, por varios judíos bautizados. Y a ver, yo diría ahí tienes excepciones también, como Lucas, que Lucas no era judío, pero obviamente era amigo de Pablo. Otro criterio que utilizan es el testimonio presencial. No es lo mismo que te platiquen algo que sucedió a que tú lo hayas visto. Entonces, si yo veo el accidente y se lo platico a Carlos y Carlos se lo platica a su esposa, sigue siendo testimonio, sigue siendo algo admisible hoy en cortes de la ley, pero no es lo mismo que yo lo haya visto a que ya sea de terceras personas. Aquí tenemos testimonio presencial, tenemos testimonio de gente que estuvo en los hechos o que tuvo acceso a alguien que estuvo en los hechos. Veamos rapidísimo, por ejemplo, los evangelios. ¿Quiénes escribieron los evangelios? Bueno, tenemos a Mateo. ¿Quién fue Mateo? Uno de los 12, simple y sencillamente estuvo con Jesús, era publicano, recolector de impuestos, era un judío y estuvo ahí. ¿Quién fue Marcos? Primo de Barnabas. Marcos no fue seguidor de Jesús. ¿Quién fue? Pablo, ¿no? ¿Cómo? Seguidor de Pablo. Fue seguidor de Pablo. Medio griego. Sí, era mitad griego y mitad judío. ¿Alguien más iba a decir? Se cree que era sobrino de Pablo, sí. O de Bernabé. De Bernabé. Perdón, y era primo de Bernabé. De Bernabé. Era primo de Bernabé. Ahora, el evangelio de Marcos se ha analizado muchísimo este evangelio porque parece que es el primer evangelio que nos llega. Parece que mucho del testimonio que viene ahí viene desde el punto de vista del apóstol Pedro.
interesante, que si uno analiza ese evangelio, mucho viene del punto de vista del apóstol Pedro. Y Bernabé fue alguien que vivió todavía cuando los testigos presenciales estaban ahí y pudo escribir acerca de lo que escuchó. Es como si alguien te entrevista acerca de algo que tú has vivido. Mateo, Marcos, Lucas. ¿Quién fue Lucas? Hablamos un poquito de él. Era griego, Médico, era amigo y compañero de viaje de Pablo. Y griego. Era griego, seguramente vivía en Troas o por esa zona, en el norte de lo que hoy es Turquía. Y él mismo dice que qué es lo que está haciendo en el Evangelio. Cuando ustedes leen el Evangelio de Lucas, al principio dice: muy excelente Teófilo, excelentísimo Teófilo. ¿Quién era Teófilo? No tenemos ni idea de quién era Teófilo. Probablemente era una persona eminente a la que Lucas le escribe y le dice: te voy a escribir lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, y te voy a dar un recuento ordenado de lo que sucedió. Entonces, de los 4 evangelios, Lucas es como que el más histórico en cuanto a exactitud. Era el médico el que, a ver, María, yo soy doctor, ¿cómo está esto de que Jesús no tuvo papá? Le pregunta, no tuvo papá humano, ¿no? Explíqueme, ¿no? Entonces, él mismo dice, fíjense cómo empieza Lucas en el capítulo 3. Dice así, y piensen en lo que es una novela ficticia y lo que es algo histórico. Y esto es lo que dice Lucas. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite y Lisanias en Abilén. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Suena esto a... Había una vez en un castillo muy lejano una princesa? ¿Suena eso? No. Y él mismo dice, esto no estoy inventando, esto es lo que sucedió. Entonces ya tienes una intención del autor de darte información que corresponde a la realidad. Primero, nos provee una fecha exacta. Si ustedes ven todos estos marcadores históricos, podemos saber que esto lo está relatando acerca de lo que sucedió a partir del año 29 después de Cristo. No hay duda de eso. Hay 8 personajes mencionados de historia secular. Es decir, hay historiadores aparte de Lucas que corroboran esa información. Todo se sabe que vivieron en este tiempo y también sabemos que esto no suena a un mito, a un cuento de hadas. ¿Qué dicen los expertos acerca de esto? Un hombre muy eminente, Sir William Ramsay, fue arqueólogo, y él, cuando empezó a estudiar arqueología bíblica y que empezó a descubrir los tesoros arqueológicos que había por ahí, tomó el libro de Hechos que escribió Lucas y dijo, no creo que haya historia aquí, pero a lo mejor de algo me sirve. Bueno, después de años de estudiarlo, esta es la conclusión de Sir William Ramsay. Dice, comencé estudiando el libro de Hechos con reservas en cuanto a su historicidad. Terminé finalmente por darme cuenta que el exquisito detalle que muestra coincide con la arqueología, ratificando su confiabilidad histórica. En otras palabras, el mismo arqueólogo terminó diciendo, Lucas, historiador de primera. ¿Por qué? Bueno, Hechos tiene al menos 84 detalles confirmados que nos vienen de testigos presenciales. Si quieren verlos, tengo un artículo en el blog de todos esos 84, los pueden enumerar y los pueden estudiar uno por uno.
Lucas incluye otros, el Evangelio de Lucas incluye otros hechos más. Si vemos Juan, podemos hacer lo mismo. Hay 59 detalles confirmados o comprobables de testigos presenciales. Una de las que a mí me encantan de Juan son las fuentes de Bethesda, que ahora que estuvimos en Jerusalén, las vimos. Y estas son unas fuentes, es un pórtico muy grande y vienen ahí unas fuentes. Y la gente decía, miren los mitos que se inventaron aquí, Juan, ¿cuáles fuentes? ¿Dónde están? Bueno, hasta que las encontraron. Ahí está, no hay duda que son las fuentes de Bethesda. Y no solo eso, el Nuevo Testamento cita a más de 30 personajes confirmados por fuentes seculares o por arqueología. Vean ustedes, si tienen teléfonos, pueden buscar ahorita mismo en Google, los que nos ven también, y busquen Anillo Poncio Pilato. ¿Okay? Es un artículo que salió hace un par de días en el New York Times. Creo que hasta Fox News lo anunció hoy. Y es un anillo que encontraron con el nombre de Poncio Pilatos, que encontraron en Jerusalén en la fortaleza Herodia hace unos años, pero que no habían descifrado lo que decía, y tiene el nombre ahí de Poncio Pilato, un descubrimiento relativamente reciente. Si ustedes ponen a ver, por ejemplo, personajes históricos en el Nuevo Testamento que están corroborados históricamente por otras fuentes o por arqueología, no los voy a nombrar todos, pero aquí tienen una lista de 15. Ya están los otros hasta el 31. Herodes Antipas, si se confunden con los Herodes, esta es una razón por las que nos confundimos. Está Herodes Antipas, Herodes Arquelao, Herodes el Grande, Herodes Felipe I, Herodes Felipe II, y aparte está Herodias, que no era hombre, era mujer. Pero entre los Herodes y las Herodias, bueno, pues ahí viene un poquito corroborado todo esto. Todo viene escrito en fuentes externas a la Biblia. La arqueología, me encanta este tema de la arqueología. Cuando vimos a Pablo y regresamos de Jerusalén, enseñé un suplemento arqueológico acerca de cosas que vimos allá que muestran la veracidad del Nuevo Testamento. Y me gusta esta cita de Jeffrey Scheller, un escritor. Escribió un libro que se llama ¿Es la Biblia verdad? Y esto es lo que él dice: de formas extraordinarias, la arqueología ha confirmado o ha afirmado el núcleo histórico del Nuevo Testamento, corroborando puntos claves de historia de los patriarcas de Israel, del Éxodo, del reino de David y la vida de Jesús de Nazaret. Por cierto, tenemos también una serie del Antiguo Testamento donde vemos mucho de esto. El Antiguo Testamento también ha habido muchos escépticos que dicen, no, los cananeos ni siquiera existían. Bueno, luego encontramos evidencia de los cananeos. Que los camellos no existieron en aquel tiempo. Encontramos también evidencia. Eso de los camellos, tengo que escribir un poco más de eso, porque dicen, no, es que en ese tiempo no había camellos en esa zona. La Biblia está hablando de esto fuera de tiempo. Es como si hace 50 años estuviéramos hablando de un iPhone. Es lo mismo que dicen, no había iPhones, ¿cómo es posible? Bueno, estaban equivocados. Mencionamos el anillo de Poncio Pilato. Yo no lo puse porque apenas me enteré en la mañana de que habían descubierto eso, si no lo hubiera puesto acá. Pero no es el único descubrimiento arqueológico que tenemos Poncio Pilato. Esto es una inscripción en una piedra que fue descubierta en 1961 y que está fechada entre el año 36 y 37 y habla de Poncio Pilato, prefecto de Judea. No hay duda que está hablando de él y que es el mismo que crucificó a Jesús. Tenemos una inscripción acá también de Sergio Paulo. Sergio Paulo fue fue procónsul en Creta y fue la primera persona
en el primer viaje de misionero de Pablo, Pablo va a Creta junto con Marcos y Bernabé, porque ellos Bernabé era de Creta, y van allá y dicen, bueno, vamos a evangelizar allá a la familia. No era Chipre. Si quieres checa el dato, creo que fue Creta. Y en el 54 después de Cristo fue cuando Pablo se encuentra con Sergio Paulo, y tenemos esta inscripción acerca de él. Esta fue descubierta en 1887. Está en latín, por cierto. Hay un osario de Caifás, el sumo sacerdote, que vivió que fue sumo sacerdote entre el año 18 y 36 después de Cristo. Y esta inscripción tiene el nombre de José Caifás. Si leen paleo o hebreo antiguo, créanme, dice José Caifás ahí. Esta me encanta porque fue algo que yo traté de ver en Corinto. Cuando estuvimos en Corinto, yo hablé con la guía de turistas con la que veníamos y le digo, oiga, ¿no tienen la inscripción de Erasto por acá? Y me dice ¿qué? Le digo, la inscripción de Erasto. Yo no sé qué es eso. Bueno, fue y habló con los ¿cómo se llama el que en inglés tiene el nombre de curator? En español, ¿curador? El curador del museo. Y le preguntó, oiga, está esta placa que me están preguntando. Le dice, la placa sí la encontramos ahí atrásito de esos matorrales, nada más que no la tenemos aquí porque la prestamos a otro museo y está ahorita de gira. Pero esta fue encontrada ahí en Corinto, y Corinto es un lugar donde Pablo estuvo como un año y medio, y ahí puso una placa Erasto, que era el tesorero, era un funcionario público que se dedicaba a hacer obras públicas, y por ahí se puso un letrero para conmemorarse a sí mismo. Si ustedes ven esta inscripción, está en latín y dice Erastus. De hecho lo pueden leer, está muy clara. Erastus o Erasto, pro ae, quiere decir por su propia mano, o por su propio, como decimos en México, por mis pistolas, porque así me plujo. Dedicado a eso, SP, a su edilidad, es decir, para conmemorarme a mí mismo. Sí, no tuvo abuela, entonces se tuvo que hacer algo así. Si lo traducimos al español correcto, diría Erasto por su edilidad establecido por su propia cuenta. Eso es lo que dice esta placa. Es curioso, pero Romanos 16:23 habla de Erasto. Dice, saludos de parte de Gallo. ¿Sí? Y estas son las marcas de autenticidad del Nuevo Testamento, porque aquí no está hablando no es una carta a los corintios, está saludando a la gente en Roma. Pero fíjense lo que dicen, está escribiendo de Roma, pero mientras Pablo está en Corinto. Entonces está mandando un saludo a Roma y les dice así: saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar, Corinto. Y también les mandan saludos Erasto, que es su tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Estas son marcas de autenticidad en el Nuevo Testamento. No son las únicas, hay muchas, pero tenemos 15 minutos nada más para terminar esta lección. Pero hay mucho más. Testimonio vergonzoso. Este principio habla de que cuando yo voy a hacer un invento, en un escrito voy a inventar algo, y yo soy parte de la historia que estoy inventando, no me voy a poner como tonto. Me voy a poner bajo una buena luz. ¿Sí se entiende eso? No me voy a mostrar yo como bruto, como torpe, como tonto. Bueno,
Eso es precisamente lo que hacen los escritores del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hacen? Fíjense. Primero, si ustedes leen Marcos, Lucas y Juan, estos pasajes, los mismos que escribieron el Nuevo Testamento se muestran a ellos mismos como torpes que no entendían las parábolas de Jesús. Fíjense, ¿quiénes están escribiendo los evangelios? Los mismos que dijeron, no entendemos lo que Jesús está diciendo, no lo habíamos entendido. Ellos mismos se muestran como torpes. Son indiferentes. ¿Qué hacen cuando está Jesús en su momento más angustioso antes de ser crucificado? Se duermen. Jesús les dice, vengan a orar conmigo. ¿Y qué hacen ellos? Se duermen. No se esfuerzan por darle una sepultura digna a su maestro. ¿Quién sepulta a Jesús? José de Arimatea, ¿quién fue? Miembro del Sanedrín, que fue el mismo cuerpo de políticos y religiosos que lo mandaron matar. Porque él era seguidor secretamente, dice el Evangelio de Jesús. Entonces, si yo voy a escribir una historia inventada, voy a poner a los opositores como los héroes que entierran a mi maestro querido. Estas son marcas de autenticidad, mis hermanos. Se duermen a la hora de orar, son reprendidos. Jesús llama a Pedro Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Y Pablo reprende a Pedro en Gálatas 2:11 por una cuestión teológica. Pedro lo que estaba haciendo era, cuando llegaban los fariseos, decía, uy, sí, qué bonito la ley, guardémosla. Y cuando llegaban los griegos, decían, no es necesario guardar la ley. Y Pablo le dice, hey, no seas hipócrita. Pablo lo reprende. Y dice, y lo reprendí, dice, en su cara, porque era digno de condenarse esto. ¡Wow! ¿Lo pusieron en el Nuevo Testamento? Sí, ¿por qué? Porque así sucedió. Son marcas de autenticidad. No solo eso, se muestran como cobardes, huyen. Pedro niega a Jesús 3 veces, los discípulos huyen cuando su maestro es crucificado. Las mujeres son las valientes de la historia. Amén, dice. Las mujeres incluso no tenían la misma, su testimonio no tenía la misma validez legal que los hombres, pero ellas son las primeras testigos. Se muestran escépticos, dudan, ¿sí? A pesar de que Jesús predijo su resurrección varias veces, y duran también después de que escuchan que Jesús resucita. El famoso pasaje de Tomás. Y algunos dudan aún después de verlo resucitado. Tomás lo ve y dice, no, hasta que yo no meta mis manos. Es vergonzoso eso. Imagínense, si ustedes fueran los discípulos, ¿te gustaría que tú quedaras inmortalizado como el que dudó de la resurrección de Jesús? Y eso fue precisamente lo que escribieron. Y me gusta Frank Turek, un apologista, escribe de esto. Imagínense que están inventando Pedro y Lucas se sientan. Ven que le llama en Marcos 8:33, Pedro es llamado Satanás por Jesús. Imagínense a Lucas y a Marcos sentados, ¿no? Le dicen, mira, vamos a inventarnos este evangelio. ¿Qué tal si... mira, ¿qué tal si hacemos esto? Pongamos que Jesús te llama Satanás. ¿Qué te parece? No, pues que te llame a ti Satanás. ¿A mí por qué? ¿Sí? No es esto algo que se inventaría la gente. No solo eso, hay cosas acerca de Jesús que ellos escriben que son vergonzosas. Por ejemplo, es considerado loco, fuera de sí. Marcos 3:21 dice que su familia lo consideraba loco, su misma familia.
es abandonado por muchos seguidores. Esto está en Juan 6. Sus hermanos no creían en él, sus propios hermanos. Curioso que después su hermano Santiago se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén. Pero eso fue después de que Jesús muere. ¿Por qué ese cambio? Algunos lo ven como engañador, otros hacen enojar a los judíos al punto de que lo quieren apedrear. Es llamado loco de nuevo en Juan 10, llamado un borracho bebedor de vino en Mateo 11, es llamado endemoniado varias veces. Sus pies son enjugados por una prostituta, o posiblemente se entendería esto como un avance de tipo sensual, y está escrito ahí. Y es crucificado a pesar de que el Antiguo Testamento dice que maldito es todo aquel que muere colgado de un madero. Estos son hechos vergonzosos. Pablo tuvo que procesar todo esto después de que se le aparece Jesús. Tuvo que repensar, ¿qué quiere decir esto de que Jesús fue maldito por nosotros, siendo que Él no tuvo pecado en sí mismo? Entonces este testimonio vergonzoso es muy muy importante en la cuestión de la autenticidad del Nuevo Testamento. Testimonio doloroso, y aquí me voy a enfocar a una sola cosa, pero vean el cambio que sucede tan drástico acerca de las creencias de los primeros seguidores de Cristo, que todos eran la mayoría judíos. Un judío no cree que un hombre es Dios o es divino. Pero miren lo que sucede. Vamos a poner el antes y el después. ¿Qué creían los judíos primero? Que había que hacer sacrificios animales para expiar los pecados. ¿Qué fue lo que creyeron después? El sacrificio de Cristo. Abandonan esa creencia, adoptan el sacrificio de Cristo. Creían en la ley de Moisés. Después usan la vida de Jesús como ejemplo. Eran monoteístas estrictos y después adoptan la creencia de la Trinidad. Jesús era Dios. El día de reposo lo tenían que guardar, es parte de los 10 mandamientos. ¿Y qué hacen? Cambian la costumbre de juntarse el sábado o el sábado y empiezan a adorar el domingo en conmemoración a la resurrección. Creían en un Mesías conquistador, en alguien que iba a llegar y cambiar el sistema político, que les iba a arreglar el problema ahí con los romanos. ¿Qué creen después? En un Mesías sacrificado y crucificado. Y obviamente antes la circuncisión era un requisito para ser parte del pueblo de Dios. Y después, ¿qué? El bautismo y la comunión. Ellos mismos dicen, no es necesario. En Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, dice, esto no es necesario. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos testimonio doloroso. ¿Qué ganaron los escritores del Nuevo Testamento al inventar una nueva religión? ¿Qué ganaron? Ser perseguidos, muertos y torturados. De propiedad. Perder sus propiedades, sus familias. Eso fue lo que ganaron. Esa fue la motivación. Tenían motivos, de hecho, para decir que la resurrección no sucedió, para preservar sus vidas. Sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron? Después de que ven a Cristo resucitado, son grandes y valientes proclamadores del mensaje de la resurrección. Así que pensemos en esto. ¿Cómo es que estuvieron dispuestos a morir por una supuesta mentira? Si esto hubiera sido falso, no habrían decidido dar sus vidas por esto. Algunos preguntan, bueno, ¿cómo es esto diferente a los ataques del 11 de septiembre o musulmanes radicales que toman y... aquí tienes dos grupos que están muriendo por sus creencias, pero ¿se acuerdan del testimonio temprano? Esa es la gran diferencia. No es lo mismo dar tu vida por algo que crees que es verdad, a que mueras por algo que sabes que es falso. Porque estos hombres no estuvieron con Mahoma, no estuvieron ahí para ver lo que sucedió.
los discípulos estuvieron con Jesús, caminaron con Él y están en posición de saber si lo que están creyendo era verdad o era falso. Sí, Carlos. También ellos están llenos de odio y están matando a su prójimo, y los cristianos están llenos de amor y están sacrificándose ellos mismos. Es un tipo de sacrificio muy diferente. Sí. Uno es un sacrificio de dar su vida y esto es un sacrificio para tomar las vidas de otros. Muy distinto. A lo que no se someten. Correcto. Terminemos rapidísimo. Testimonio esperado, y aquí me refiero a testimonio que es acerca de profecía. Este es el gran rollo de Isaías. Es un rollo que tiene todo el escrito de Isaías. Es un rollo que se descubrió en los rollos de Qumran, en el Mar Muerto, y tiene todos los capítulos del libro de Isaías. Ustedes leen Isaías 53, lean Isaías, el final del 52 y todo el 53. Léanlo y van a ver que y un día hagan este experimento con algún judío o alguna persona que tal vez no conozca este pasaje a fondo. Léanselo y después pregunten, ¿de quién está hablando este autor o este texto? Invariablemente les van a decir, está hablando de Jesús. Bueno, este escrito es mucho anterior a Jesús, unos 600 años antes de Cristo. Así que tenemos testimonio. Este por cierto lo tienen en el museo en Jerusalén. Muy muy interesante, un hallazgo tremendo. Y finalmente tenemos testimonio extra bíblico. ¿Qué quiere decir que tenemos testimonio extra bíblico? Bueno, que tenemos historiadores y material histórico fuera del Nuevo Testamento que corrobora lo que nosotros ya tenemos acá. Es decir, tenemos por lo menos 10 fuentes que no son cristianas que hablan del cristianismo y de Cristo específicamente. Tenemos historiadores como Flavio Josefo, que fue un historiador judío, lo hemos mencionado muchas veces acá en la clase. Tácito, historiador romano. Suetonio, otro historiador romano. Talo, Flegón. Tenemos oficiales de gobierno como Plinio el Joven, otro era gobernador de Bitinia, por ahí en el norte de lo que es hoy Turquía. El emperador Trajano. De hecho, tenemos una conversación entre Plinio el Joven y el emperador Trajano, donde Plinio le escribe y le dice, emperador, ¿qué hago con estos cristianos? ¿Los mato, los torturo, los voy a perseguir, los dejo tranquilos? ¿Qué hago? Y el emperador Trajano le dice, no vayas y los mates. Si hay algún revoltoso, pues ya lidias con él, pero no necesitas alborotar el gallinero, básicamente lo que le dice. El emperador Adriano habla también de los cristianos, del cristianismo, y tenemos otras fuentes como el Talmud judío y el escritor griego Luciano. Entonces tenemos mucho material, y si compilamos todas estas fuentes obtenemos una historia que es congruente con lo que ya tenemos en la Biblia. Es decir, no nos dicen realmente nada nuevo. Nos dicen que Jesús vivió en tiempos de Tiberio César, que vivió virtuosamente, que hacía maravillas y prodigios, que tenía un hermano llamado Santiago o Jacobo, que era aclamado como el Mesías, que fue crucificado bajo Poncio Pilatos, que hubo un eclipse y un temblor que sucedieron cuando murió. Esto lo tenemos de una fuente externa también. Que fue crucificado en la víspera de la Pascua, que sus discípulos creyeron que resucitó de la muerte. Sus discípulos estuvieron dispuestos a morir por eso. El cristianismo se esparció rápidamente hasta incluso llegar a Roma, y sus discípulos renegaron de los dioses romanos y adoraban a Jesús como a Dios. Todo esto lo podemos obtener de fuentes no bíblicas.
fuentes seculares nos dicen una historia que es consistente con la Biblia. Así que en conclusión, mis queridos amigos y hermanos, cuando nosotros abrimos el Nuevo Testamento, estamos lidiando con hechos, no con ficción. Si algo viene ahí que nos dice que Jesús habló, entonces de verdad lo dijo. Y si Jesús lo dijo, entonces, y si Jesús lo hizo, entonces de verdad lo hizo así. Entonces tengan la confianza de esto. No suena a mitos, estamos hablando de hechos históricos.